¿Alguna vez te has preguntado si tú serías capaz de cometer alguna atrocidad? Y no hablo de ser un psicópata o un monstruo. Hablo de ser una persona común y corriente que bajo ciertas circunstancias comete actos terribles. En 1961, una filósofa alemana judía llamada Hannah Arendt viajó a Jerusalén para cubrir uno de los juicios más importantes del siglo XX, el juicio de Otto Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto. Lo que descubrió allí la dejó atónita y que cambió para siempre la comprensión del mal. Eichmann no era el demonio que todos esperaban. Era aburrido, burocrático, normal. Hoy te voy a contar la historia de cómo una filósofa judía descubrió una aterradora realidad y nos enseñó una lección un poquito más creepy sobre la naturaleza humana, la banalidad del mal. Bienvenidos a SciPolitik, un canal donde analizamos la política con cerebro pero con onda. Antes de entrar propiamente en lo que pasó en el juicio y las apreciaciones de este, necesitamos entender quién era Hannah Arendt y por qué su historia es fundamental para entender las conclusiones que dio y que fueron controversiales en todo el mundo. Hannah nació en 1906 en Alemania, en una familia judía secular. Era brillante. Estudió filosofía con Martin Heidegger, con quien tuvo un profundo romance. Sí, ese mismo Martin Heidegger, el filósofo nazi. Pero bueno, esa es otra historia. Y después se presume que tuvo una relación con Karl Jaspers. Aunque esta última relación no está 100% comprobada, sí se sabe que mantenían una relación profesional muy cercana, vinculada precisamente a los estudios de Arendt sobre el sistema totalitario y sobre los nacionalismos. Cuando Hitler llega al poder, Hannah Arendt tuvo que huir de Alemania, debido precisamente a su linaje judío. Primero se fue a Francia, donde fue internada en un campo de concentración francés, y luego logró escapar a Estados Unidos en 1941, perdiendo a gran parte de su familia dentro del Holocausto. No obstante, ya para 1961, Hannah Arendt ya era una de las filósofas más importantes del mundo. Había escrito, por ejemplo, Los orígenes del totalitarismo, un libro fundamental sobre cómo nacen las dictaduras y que también podemos hacer un video de este texto, pero eso es otra cosa. Así que si te gustaría, déjanoslos abajo en los comentarios. Sin embargo, cuando se anunció el juicio contra Eichmann, ella le pidió a la revista The New Yorker que le enviaran como corresponsal y lograr cubrir cada uno de los pasos de este juicio, siendo este uno de los más importantes de la historia de la humanidad, no solo por lo que representaba a nivel político o personal, sino porque también lo que significó para gran parte del derecho internacional respecto a los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Otra respuesta válida que se puede dar a por qué Arendt quiere ir a este juicio es porque quería entender cómo había sido posible que en un país civilizado como Alemania se hubiese llegado a este tipo de barbarie. Ella había escapado del mal, sí, pero ahora ella quería mirarlo directamente a los ojos. Pero bueno, antes de centrarnos en el juicio como tal, mejor vamos a enfocarnos en un momentito en quién era el juzgado. ¿Quién era Otto Adolf Eichmann? ¿Qué funciones cumplía dentro del régimen nazi y que lo llevaron a ser parte de uno de los juicios más recordados de la historia? Otto Adolf Eichmann era un teniente coronel de las Schutzstaffel, o las SS nazis, en las que se unió en 1932. Fue parte de la conferencia de Wannsee, sitio donde se comenzó a gestar y se terminó gestando lo que conocemos como la solución final en la cuestión judía. Su rol dentro de las SS era coordinar la logística del Holocausto, es decir, se encargaba de organizar los trenes y de gestionar los campos de concentración. En simples palabras, hacer que la máquina de exterminio nazi funcionara de forma eficiente. Después de la guerra, en 1945,
Eichmann huyó a Argentina con una identidad falsa. Vivió allí 10 años como Ricardo Clement, trabajando en una fábrica, pero no es hasta 1960 que el Mossad de Israel lo encuentra, lo secuestra y lo lleva a Israel para ser juzgado. El juicio fue mundial, se transmitió por televisión. Israel quería que el mundo recordara el Holocausto. Y Eichmann, pues era el villano perfecto para mostrarlo. Pero cuando empezó el juicio, algo no cuadraba. Y esta vez no tenía nada que ver ni con las atrocidades cometidas o con las pruebas en contra de Eichmann. Los fiscales de este juicio esperaban encontrar a un antisemita fanático, a un monstruo sádico, y lo que encontraron fue a un burócrata. A un hombre que hablaba con frases clichés, que decía solo cumplía órdenes, que parecía más preocupado por su carrera que por las vidas que efectivamente destruyó. En su defensa, Eichmann dijo: nunca maté a un judío y nunca maté a un no judío. Nunca maté a un ser humano. Nunca di la orden de matar. Y técnicamente eso era verdad. Él no apretó el gatillo, solo organizó los trenes que llevaron a estas personas a un fatídico desenlace. Un momentito allí, estamos en pausa publicitaria. Esto es para recordarte que si no te has suscrito, puedes suscribirte. Allá abajito hay un botoncito donde te puedes suscribir, es totalmente gratis, aprovechas, le das like, nos comentas y nos compartes con más personas. Eso nos ayuda a seguir generando contenido y a YouTube a que nos muestre a más personas. Hannah Arendt observó todo el juicio y escribió una serie de artículos que posteriormente se convirtieron en el libro Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Y aquí viene la parte que enfureció a medio mundo. Arendt argumentó que Eichmann no era un monstruo excepcional. Era ordinario, mediocre, un hombre sin pensamiento crítico, que obedecía órdenes sin cuestionarlas, que se refugiaba en la burocracia para no pensar en las consecuencias de sus actos. Ella escribió algo así como: el problema de Eichmann era precisamente que muchos eran como él, y que estos muchos no eran ni pervertidos ni sádicos, sino que eran y siguen siendo terrible y terroríficamente normales. Esta es la banalidad del mal. El mal no necesita ser extraordinario, no necesita demonios ni psicópatas, solo necesita gente normal que deje de pensar. Y es que según lo que Arendt pudo ver, Eichmann no odiaba a los judíos de forma pasional, como se solía pensar. Simplemente no pensaba en ellos como personas. Eran un número en un papel. Eran parte de los problemas logísticos. Su preocupación era hacer bien su trabajo, ascender en su carrera, cumplir con las expectativas de sus superiores. Y esto es aterrador, porque significa que el mal no es una anomalía, sino que es una posibilidad latente en cualquier sistema donde las personas dejen de pensar por sí mismas. Arendt no estaba diciendo que Eichmann era inocente, por favor, no lo llegues a pensar. De hecho, ella apoyaba su ejecución. Lo que sí decía es que su culpa no venía de ser un monstruo, sino de ser incapaz de pensar, de reflexionar y de ver a los demás como seres humanos. Ella, a este aspecto en particular, lo llamó la ausencia del pensamiento. Cuando se publicaron los artículos de Arendt, se desató una tormenta. Muchos judíos sintieron que se estaba minimizando el Holocausto, que estaba normalizando a los nazis, que cómo se atrevía a decir que Eichmann era normal, que cómo podía una mujer judía que había huido del Holocausto defender a un nazi. Pero Arendt no lo estaba defendiendo. Estaba haciendo algo mucho más peligroso. Estaba diciéndole al mundo, a todos nosotros, que bajo las circunstancias que creamos correctas, podríamos convertirnos en un Eichmann. Además, Arendt criticó a algunos líderes judíos que habían colaborado con los nazis en la organización de las deportaciones. Esto también fue visto como una traición imperdonable. Perdió amistades de toda la vida.
recibió amenazas de muerte, pero Arendt mantuvo su postura. ¿Pero por qué? Porque creía que solo entendiendo la verdadera naturaleza del mal podríamos detectarlo en otros y prevenirlo. Entonces, ¿qué nos enseña Hannah Arendt sobre el totalitarismo? ¿Por qué esto sigue siendo relevante hoy, un poco más de 60 años después del juicio de Eichmann? Déjame explicarte las lecciones más importantes y podrás notar cómo estas lecciones no son solo historia antigua. Están pasando ahora mismo en el mundo y no estamos siendo capaces de, a nivel global, ver las señales. Vamos con la lección número 1. El mal no necesita ser excepcional. La mayoría de las atrocidades las cometen personas normales. Esta quizás es la lección más perturbadora de Arendt. Pero la verdad es que los nazis no habrían podido matar a 6 millones de judíos solo con psicópatas y sádicos. Simplemente no hay suficientes psicópatas en el mundo. Necesitaban de la gente común. Y resulta que la tuvieron. Burócratas que procesaran los papeles de deportación o dentro de los campos de concentración. Necesitaban ingenieros que diseñaran cámaras de gas más eficientes. Necesitaban contadores que llevaran los registros de forma meticulosa para saber en qué se gastaba el dinero y por dónde se podía mejorar. Necesitaban conductores de trenes que transportaran a las personas de un sitio a otro, principalmente desde las ciudades a los campos de concentración. Además, necesitaban policías que arrestaran a las familias. Pero si estos no eran suficientes, también necesitaban vecinos que denunciaran a otros vecinos. Y la mayoría de estas personas no eran nazis fanáticos. Eran personas que querían conservar su trabajo, que no querían problemas, que pensaban, bueno, si no lo hago yo, otro lo hará. Christopher Browning, un historiador de Estados Unidos, se dedicó a estudiar el batallón de policía de reserva 101, un grupo de alemanes comunes, demasiado viejos para estar en el ejército, pero que eran padres de familia, trabajadores normales, que terminaron matando a 38.000 judíos en Polonia. ¿Sabes qué descubrió? Que al principio algunos se sintieron mal, algunos vomitaron, pero con el tiempo se acostumbraron. Se volvió rutina, un trabajo más. Esto es aterrador, porque nos obliga a preguntarnos, ¿yo hubiera sido diferente? ¿Alguien que conozco hubiera sido diferente? Lección número 2. La obediencia ciega es el combustible del totalitarismo. Ahora te voy a hablar de dos de los casos o dos experimentos psicológicos más famosos y más inquietantes de la historia. Vamos con el primero. En 1961, el mismo año donde se realizó los juicios de Eichmann, un psicólogo llamado Stanley Milgram realizó un experimento en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Le decía a los participantes que era un estudio de memoria. Tenían que hacer preguntas a una persona que se encontraba en otra habitación. Esta persona era en realidad un actor. Y cada vez que respondiera mal a una de estas preguntas, debían darle una descarga eléctrica. Con cada error, la descarga eléctrica aumentaba la intensidad. El actor fingía dolor, gritaba, suplicaba, decía que tenía problemas del corazón. Pero un hombre de bata blanca, la autoridad, le decía al participante que continuara con el experimento, porque éste requería que siguiera. ¿Sabes cuánta gente llegó al final? Hasta la descarga que marcaba XXX, peligro, descarga severa, el 65%. 65% de los participantes, estamos hablando de 2/3 de la gente que participó. Y quienes estaban allí no eran sádicos, sudaban, temblaban, algunos lloraban, pero simplemente continuaban con el experimento, porque esa autoridad se los pedía. Milgram escribió en algunos artículos que los actos inhumanos más crueles pueden ser realizados por personas comunes y corrientes, si actúan bajo una autoridad que consideren legítima. ¿Y sabes qué es lo más escalofriante de todo esto? Que cuando Milgram le preguntó a los expertos cuánta gente llegaría hasta el final antes de hacer el experimento, todos dijeron menos del 1%.
Solo llegarán los sociópatas, los psicópatas. En realidad es que todos nos creemos mejores de lo que somos. En el segundo experimento, Philip Zimbardo, quien era otro psicólogo, hizo otro famoso experimento, el experimento de la prisión de Stanford de 1971. Estudiantes universitarios normales fueron asignados de forma aleatoria como guardias o prisioneros. En menos de una semana, los guardias se volvieron sádicos y los prisioneros desarrollaron traumas reales. El experimento tuvo que cancelarse. La conclusión: el mal no está en las personas, está en los sistemas. Dame el sistema correcto y puedo convertir casi a cualquiera en un monstruo. Lección número 3. Pensar es un acto de resistencia política. Para Hannah Arendt, la raíz del problema de Eichmann no era que fuese malvado, era que no pensaba. Simplemente. Ella escribió: la incapacidad de pensar no es estupidez. Puede encontrarse en gente muy inteligente y la maldad difícilmente es su causa. La mera ausencia de pensamiento hace posible que se cometan los peores males. ¿Pero qué significa esto? Eichmann en el juicio hablaba con clichés, repetía frases hechas. El honor de un SS es la lealtad. Órdenes son órdenes. El deber antes que todo. Nunca se detuvo a pensar, espera, ¿qué estoy haciendo realmente? ¿Cuáles son las consecuencias de mis actos? Y esto es lo clave. Pensar no es lo mismo que ser inteligente. Eichmann era inteligente, era organizado, era eficiente, pero simplemente no pensaba. Pensar para Arendt es dialogar contigo mismo, es cuestionarte, es preguntarte, ¿podría vivir conmigo mismo si hago esto? Es ponerte en el lugar del otro, es resistirte a aceptar respuestas fáciles. Y aquí viene algo más radical. En un régimen totalitario, pensar es un acto revolucionario, es un acto de rebeldía, porque el totalitarismo no necesita que pienses, necesita que repitas consignas, que aceptes la narrativa oficial, que no cuestiones. Porque en este tipo de regímenes siempre se van a atacar a los intelectuales, a los artistas o a los profesores, porque son los que piensan, los que se cuestionan, los que van más allá de la propaganda. Arendt nos está diciendo: tu mejor arma contra el totalitarismo no es la violencia, es tu cerebro. Es la capacidad de detenerte y preguntarte: ¿esto está bien? ¿Realmente estoy haciendo lo correcto? Lección número 4. El totalitarismo destruye la individualidad y crea masas. Hannah Arendt tenía otra idea fundamental, y es que el totalitarismo no puede funcionar con individuos, necesita masas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El individuo piensa por sí mismo, tiene un criterio propio, se siente responsable de sus actos. Una masa es un conjunto de personas que ha perdido su individualidad y que piensan igual, se mueven juntas, como si fuesen un rebaño. Los regímenes totalitarios convierten a los individuos en masas a través de múltiples aspectos, pero los principales serían la uniformidad. Todos deben vestir más o menos igual, pensar igual, hablar igual, por eso la neolengua. Por eso se construyen marchas sincronizadas, saludos obligatorios, el uso de uniformes, etc. En segundo lugar está la propaganda constante. Repetir el mensaje una y otra vez hasta que se vuelve verdad. Goebbels, el ministro de propaganda nazi, decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. El tercer aspecto sería el uso del terror. Si piensas diferente, te castigan. Esto hace que la gente tenga miedo de destacar, de ser diferente, de pensar por sí misma. Y en cuarto lugar sería la premisa del enemigo común. Y es que nada une más a una masa que un enemigo externo. Los judíos, los comunistas, los imperialistas, los otros. Cuando eres parte de una masa, ya no crees que eres responsable. Por ejemplo, hemos escuchado un montón de veces frases como: yo solo seguía al grupo. Todo el mundo lo hacía. No lo hacía solamente yo, también habían otras personas. Y aquí está el peligro moderno. Las redes sociales están creando masas digitales. Bots, cultura de la cancelación, cámaras de eco,
donde solo escuchas opiniones que confirman las tuyas. Y ojo, no estoy diciendo que las redes sociales son el holocausto, obviamente no, pero generan mecanismos psicológicos similares. La destrucción del individuo, la mentalidad de rebaño, la incapacidad de pensar críticamente, porque eres el rarito. ¿Cuántas veces has visto a alguien ser cancelado porque todos se suben al tren sin ponerse a pensar? ¿Cuántas veces has compartido algo porque todos lo comparten, sin verificar si es verdad? Hannah Arendt nos diría, resiste, ser parte de la masa, pero mantén tu individualidad. Piensa por ti mismo, incluso y especialmente cuando todos piensan lo contrario. Esto es otra segunda pausa publicitaria. Y es que si no nos sigues en Instagram, también te recomendamos seguirnos. Acá mira nuestro perfil. Allá tenemos una comunidad que es hermosa y que queremos que tú formes parte de ella. Si todavía no nos sigues en Instagram, ve, corre, say politic. Lección número 5. El mal comienza con la deshumanización. Convierte a personas en categorías. Esta es quizá la lección más importante para poder entender por qué funcionó el genocidio judío en la Alemania nazi. Antes de matar a alguien, primero tienes que dejar de verlo como persona. Tienes que convertirlo en una categoría, en un otro, en algo que sea menos que humano. Para Eichmann, los judíos no eran personas, eran el problema judío. Eran números en un papel, eran cargas que había que transportar de un sitio a otro. Hay que tener en cuenta que el lenguaje importa. Los nazis no hablaban de matar judíos, hablaban de la solución final, de tratamiento especial, de evacuación. Este lenguaje burocrático y aséptico permite que la gente haga lo impensable sin sentir que está haciendo algo malo. Pero no vayas a pensar que esto fue una cosa exclusiva de los nazis. No. Por ejemplo, en Ruanda en 1994, los Hutus llamaban a los Tutsis cucarachas. Radio Mil Collins transmitía, las tumbas no están todavía llenas. ¿Quién nos ayudará a llenarlas? Mataron a 800.000 personas en 100 días. Vecinos matando a vecinos solo con machetes. Durante la desintegración de Yugoslavia en los Balcanes, durante la década de los 90, serbios, croatas y bosnios principalmente, que habían sido vecinos durante décadas, de repente se convirtieron en enemigos étnicos. La propaganda los deshumanizó. Simplemente se destruyeron. En Camboya, entre el 75 y el 79, los Yemeres Rojos clasificaron a la gente por categorías como pueblo base como los buenos y el pueblo nuevo como los malos. Mataron a 2 millones de personas, incluyendo a cualquiera que tuviese educación. Simplemente porque pensar es peligroso. Si te das cuenta, el patrón es el mismo. Crea categorías, nosotros versus ellos. Deshumaniza al otro, son animales, inferiores, son peligrosos. Crea una narrativa de amenaza, ellos nos quieren destruir. Presenta la violencia como defensa propia o como una necesidad. Y aquí viene lo más importante, y es que esto sigue pasando hoy. Cuando los políticos hablan, por ejemplo, de los inmigrantes como invasores, ilegales o plagas, están buscando deshumanizarlos. Cuando los medios muestran solo imágenes negativas de un grupo en particular, los están deshumanizando. Cuando las redes sociales reducen a las personas en etiquetas, los zurdos, los fachos, los boomers, estamos deshumanizando. Y párate ahí, ya sé lo que me vas a decir. Pero no estoy diciendo que todo esto lleve a un genocidio, pero sí digo que el genocidio siempre comienza por un proceso de deshumanización. Arendt, en su texto, nos enseña que hay que mantener la capacidad de ver a los demás como seres humanos, individuales, no como categorías, especialmente cuando el sistema te presiona a que hagas lo contrario. Lección número 6. Los sistemas totalitarios crean una realidad alternativa. Hannah Arendt observó algo fascinante dentro de los regímenes totalitarios, porque no solo controlan tus acciones, sino que controlan tu percepción de la realidad misma. Es algo a lo que Orwell llamó sobre doble pensar en 1984. Los nazis lo practicaban de forma diaria. En el mundo totalitario, la guerra es paz, la ignorancia es fuerza y la mentira es verdad. Y lo más aterrador
es que la gente sabe que están mintiendo, pero aún así acepta la mentira como verdad porque resistirse puede ser demasiado peligroso. Arendt escribió sobre esto. Dice que en el totalitarismo no basta con que obedezcas. Tienes que efectivamente creer o al menos actuar como si creyeras. Un ejemplo concreto en la Alemania nazi es que los periódicos reportaban victoria tras victoria cuando estaban efectivamente perdiendo la guerra. La gente sabía que estaban perdiendo. Sus hijos morían al frente, pero nadie podía decirlo en voz alta, porque la mentira oficial se volvió verdad. La Unión Soviética de Stalin, por ejemplo, si nos queremos ir a otro totalitarismo, las purgas masivas eran presentadas como desenmascarar a los traidores y espías. Millones de personas sabían que eso era mentira, pero todos tenían que aplaudir en las reuniones donde se denunciaban conspiraciones. Y hoy, bueno, vivimos en una era donde hechos alternativos, fake news, burbujas informativas, las inteligencias artificiales, en fin. Y ojo, no estoy comparando nuestras democracias con el nazismo, pero los mecanismos psicológicos de distorsión de la realidad siguen estando presentes. Cuando un político miente de forma descarada y sus seguidores lo defienden sin importar qué evidencia haya en su contra, es grave. Cuando se acepta información solo porque confirma nuestras creencias previas, es grave. Cuando llamamos fake news a todo lo que no nos gusta, es grave. Cuando hay verdades de izquierda y verdades de derechas, en vez de decir simplemente la verdad. La autora nos advierte que una vez que una sociedad pierde la relación con los hechos objetivos, con la verdad verificable, pues se está en camino o se empieza a recorrer el camino hacia el totalitarismo. Lección número 7. Pues la responsabilidad individual no desaparece en sistemas colectivos. Esta fue la conclusión final de Arendt en el juicio de Eichmann. Él argumentaba, yo no tenía elección, si no lo hacía me habrían matado. Yo solo seguía órdenes. Y Arendt respondió, siempre hay una elección, siempre. Claro, algunas elecciones pues son terriblemente difíciles. Algunas elecciones te pueden costar la vida. Pero decir yo no tuve elección es mentira. Lo que realmente quieres decir es, la otra opción era demasiado difícil o demasiado peligrosa para mí. Por eso decidí tomar esta acción. Y es comprensible, pero eso no te absuelve de la responsabilidad. Por ejemplo, hubo alemanes que se resistieron. Sophie Scholl y el grupo de la Rosa Blanca distribuyeron panfletos antinazis. Fueron ejecutados, pero ellos eligieron el camino. Oskar Schindler era un empresario nazi que salvó a 1.200 judíos, arriesgó su vida, pero igual eligió. Los daneses protegieron a sus judíos y evacuaron al 90% a Suecia. Muchos arriesgaron su vida, pero eligieron. Arendt no juzgaba duramente a quienes no fueron héroes. Ella misma había escapado del lugar sin quedarse a luchar. Entendía el miedo, pero lo que no aceptaba era la negación de la responsabilidad. Ese yo solo hacía mi trabajo no es una excusa. Ese todos lo hacían no es una excusa. Si yo no lo hacía otro, tampoco es una excusa. Porque cada vez que aceptamos esas excusas, hacemos posible que el siguiente horror suceda. Durante el juicio de Eichmann, este fue condenado a muerte. Y Arendt estuvo de acuerdo con la sentencia. No porque fuera un monstruo excepcional, sino precisamente porque no lo era. Si dejamos que la normalidad o la obediencia sean excusas para el mal, entonces hacemos lo imposible por conseguir la justicia. El mensaje de Arendt es claro. Eres responsable de tus actos, siempre. Incluso cuando estás bajo presión, incluso si tienes miedo, incluso cuando todos los demás lo hacen. Tu responsabilidad individual no desaparece porque estés en un grupo, en un ejército, en una empresa o dentro del sistema. La pregunta más importante que nos deja Hannah Arendt y que es una pregunta que de pronto podemos responder y que debemos responder cada uno de nosotros es ¿bajo qué circunstancias estaríamos dispuestos a hacer el mal? No respondas rápido. Todos pensamos, espero que tú lo hagas, porque la respuesta básica o la más rápida es yo nunca lo haría. Pero recuerda, Eichmann también era normal.
Los participantes del experimento de Milgram también eran normales. Los miembros del batallón 101 también eran normales. Así que pregúntate, ¿desobedecerías una orden injusta si eso significara perder tu trabajo? ¿Protegerías a alguien perseguido si eso pusiera en riesgo a tu familia? ¿Dirías la verdad si eso te convirtiera en un paria social? ¿Pensarías por ti mismo si todos a tu alrededor piensan lo contrario? La lección de Aren no es que seamos todos malvados, no. Es que el mal no es una característica excepcional, es una posibilidad latente en todos nosotros. El concepto de banalidad del mal nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Cuántas veces he obedecido sin cuestionar? ¿Cuántas veces he deshumanizado a alguien por ser o pensar distinto a mí? ¿Cuántas veces he sido el engranaje de un sistema que sin pensar en las consecuencias de mis actos me sigo manteniendo allí? La lección de Aren no es pesimista, es un llamado a la acción, a mantenernos alerta. Nos dice que no puedes refugiarte en el yo solo hacía mi trabajo, en el que no puedes esconderte detrás de tu obediencia, porque tú eres responsable de tus actos, incluso cuando recibes órdenes. Y la mayor manera de combatirlo es nunca dejar de pensar. Si este video te hizo pensar, que es exactamente lo que Hannah Arendt nos pide, dale like, comparte, suscríbete para más contenido sobre filosofía política, teoría política, relaciones internacionales y otras lecciones de historia. Esto fue SciPolitik, un canal donde analizamos la política con cerebro pero con onda. Adiós.